El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando la solemnidad de la encarnación del Señor, la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Un día maravilloso, un día que además este año lo celebramos no de una forma excepcional en medio de la Cuaresma, porque eso es lo habitual, pero sí en medio de una Cuaresma muy especial, la Cuaresma del coronavirus, que quizá sea la más especial, y hasta es posible, en cierto sentido, la Cuaresma mejor, o debería de ser la Cuaresma mejor de nuestra vida. Pero hoy hay que hablar de la Anunciación. Y hay que empezar diciendo que nos tenemos que unir al Santo Padre en esa petición que ha hecho no solo a los católicos, sino a los cristianos de cualquier denominación, de cualquier comunidad eclesial, para rezar juntos a las 12 un Padre Nuestro, que es la oración común, la oración que aparece en el Nuevo Testamento, enseñada por el propio Jesús, para rezar un Padre Nuestro pidiéndole a Dios Todopoderoso que pare la epidemia. Así que lo recuerdo y nos uniremos después al Papa en ese momento. También rezamos, como hacemos cada día, por las víctimas, los enfermos, los fallecidos. En Italia y en España la situación es realmente trágica. Rezamos también por esos hombres y mujeres que están cuidando a los enfermos, los sanitarios, pero no solamente ellos, también los que están, por ejemplo, limpiando los hospitales, que aunque no se les dé tanta importancia, su labor es decisiva. Rezamos también por los que siguen trabajando para poder llevar a los mercados el alimento, y por los que están en los mercados despachando y atendiendo al público. Hoy es un día para recordar de una forma especial al no nacido, porque es el día de la encarnación del Señor, es el día, por lo tanto, en que Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios verdadero, Dios luz de luz, como decimos en el credo, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, tomó carne en el vientre, en el seno inmaculado de la Santísima Virgen María. Es un día, por lo tanto, para elevar a Dios nuestras súplicas por las víctimas del aborto y por todas las mamás que han decidido aceptar a su hijo. De una forma especial por aquellas mamás que en este momento están embarazadas y que se encuentran especialmente asustadas ante el riesgo que ellas puedan correr y que puedan correr los bebés que están dentro de ellas. Bien, dicho esto, que creo que es importante tenerlo presente en esta solemnidad de la Anunciación, quisiera comentar algo que quizás se nos escapa. En primer lugar, la iniciativa viene de Dios. Esto es lo primero. Dios que existe, Dios que es amor, no se deja vencer por el mal. El bien es más fuerte que el mal. El bien quiere salvar, y quiere salvar incluso a aquel que deliberadamente se ha alejado de él
y se ha puesto al servicio del mal. Quiere salvar al hombre. Desde el instante mismo del pecado original, Dios empezó a preparar este momento de la encarnación del Señor. Había que vencer al mal a fuerza de bien. La iniciativa la tiene Dios. La segunda persona de la Santísima Trinidad, llegó el momento oportuno, en ese momento concreto de la historia, porque había una mujer que estaba dispuesta a decir sí. En ese momento envió al ángel Gabriel para que pidiera permiso a esa mujer y poder empezar, culminar, mejor dicho, la obra de la redención con la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María. La iniciativa viene de Dios, pero Dios necesita la colaboración del hombre. Dios quiere necesitar la colaboración del hombre, en este caso de la mujer. Los padres de la Iglesia dirán que si por una mujer entró el pecado del mundo, por una mujer tenía que entrar la salvación en el mundo. Y esta mujer es la Santísima Virgen María. Podemos afirmar que de María nunca diremos suficientes cosas buenas. Pero yo quisiera hoy fijarme en algo, repito, que quizás se nos escapa. La fe de la Santísima Virgen, la fe. Ella creía de verdad en Dios. Esto no debería de ser una sorpresa. Y sin embargo, creo que esto es lo que en este momento tenemos que destacar. Era una persona de fe. Después de las desastrosas guerras de religión en Europa, se fue abriendo camino una idea perniciosa, la idea de que para tener paz había que dejar la religión, cualquier religión, fuera del espacio público. De alguna manera, poco a poco fue haciéndose práctica lo de que había que vivir como si Dios no existiera. Porque si se vivía como si Dios existiera, habría guerras, habría matanzas, habría fanatismo, habría sangre. Había que vivir como si Dios no existiera. Esto no fue en un principio dirigido contra la libertad religiosa, es decir, las iglesias siguieron abiertas después de los distintos tratados, no solamente en Alemania, sino en otros países de Europa como Francia, las iglesias de distintas confesiones siguieron abiertas, pero ya se había sembrado la idea de que la religión no era buena, o los hombres religiosos no eran buenos, si eran muy, muy creyentes, no eran buenos para la convivencia. Había que vivir como si Dios no existiera. Han pasado unos cuantos siglos de eso y hoy vemos las consecuencias de vivir como si Dios no existiera. Cuando vemos lo que está pasando con la destrucción de las familias, lo que está pasando con leyes como las del aborto, acaba de ser aprobada en Nueva Zelanda una ley del aborto espantosa, o lo que está pasando con las leyes de eutanasia, incluso las injusticias sociales que no disminuyen. Cuando vemos todo eso, tenemos que preguntarnos, ¿de verdad el mundo es mejor? Después de haber vivido con todas las consecuencias de lo que es vivir como si Dios no existiera. El Papa Benedicto XVI intentó convencer y plantear a los hombres, y no solamente a los cristianos, la idea de que había que intentarlo, pero al revés. ¿Por qué no vivimos como si Dios sí existiera? ¿Qué sucedería? Por ejemplo, se habla muchísimo de la naturaleza. Es la moda, ¿verdad? En ciertas cosas con razón. ¿Por qué no volvemos a la ley natural, a la ley moral natural, por ejemplo? Es decir, a establecer unos principios éticos básicos comunes para todos los hombres, creyentes y no creyentes, y los creyentes de cualquier religión. Eso sería un respeto a la naturaleza. Vivir como si Dios existiera significaría que hay unos límites en los parlamentos y que los parlamentos no pueden decidir lo que quieran. ¿Decidiría un parlamento la matanza de los judíos? Uno diría, ¡qué barbaridad! Pues eso se hizo. ¿Decidiría un parlamento aprobar leyes racistas o leyes contra la mujer? Pues eso se hizo. Por eso, Benedicto XVI decía, tenemos que dar la vuelta a la situación. Volvamos a vivir como si Dios sí existiera, incluso aquellos que no creen en Dios. Pero la cuestión no está ni siquiera en eso, la cuestión está en si los que creemos en Dios vivimos como si Dios sí existiera.
Nosotros los que tenemos fe, nosotros los católicos, vivimos como si Dios sí existiera, porque eso es lo que va a hacer la Virgen. La Virgen María, en esa escena extraordinaria, en ese diálogo con el ángel, que empieza con un interrogatorio para aclarar muy bien que el fin no justifica los medios, y ese es el principio básico de la moral católica. La Virgen María no es más que una mujer que tiene fe y tiene fe de verdad, cree en Dios de verdad y sabe cuál es el papel de Dios y sabe cuál es su propio lugar. Por eso no hace nada extraordinario para su fe cuando le dice al ángel, cuando le dice a Dios a través del ángel: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Dios existe, y creo que nosotros estamos convencidos, creemos en que Dios existe, pues tenemos que estar dispuestos a hacer su voluntad, a aceptar todo en la vida, sabiendo que Él existe y que Él lo que nos manda es por nuestro bien. Incluso aquellas cosas que no entendemos, aquellas cosas que nos hacen daño. La Virgen María, la que dice sí a la voluntad de Dios, en ese momento estaba desposada. Desposada era una forma de decir entre soltera y casada. No convivía con su marido, no convivía con San José, estaba prometida, podríamos decir, bueno, usando una palabra de nuestro vocabulario, estaba prometida, ya se consideraba que de alguna manera era la esposa de él, aunque no vivieran juntos, y por eso San José podía haber reclamado la defensa de su honor al enterarse de que ella estaba embarazada y ella podía haber muerto lapidada. La Virgen María eso lo sabía perfectamente. No sabía lo que vendría después, la huida a Egipto, la llegada a Belén y la ausencia de unas condiciones mínimas para que pudieran hacer su hijo, y desde luego no sabía en ese momento lo que le esperaba 33 años después en el Calvario. Pero todo aquello, lo que vino después, si lo hubiera sabido, ella también habría dicho que sí. Ella nunca preguntó. Ella nunca le dijo a Dios: dame explicaciones. ¿Por qué tienes que permitir esto? Porque desde el principio ella fue una mujer de fe. Yo creo en Dios, acepto su divina voluntad. Hay cosas que entiendo perfectamente y hay cosas que no entiendo. Bueno, y las que no entiendo muchas veces me hacen daño. También hay cosas buenas que no entiendo, pero muchas veces las que no entiendo me hacen daño. Y yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y esto tiene que ser nuestro punto de partida, no nuestro punto de llegada, pero tiene que ser nuestro punto de partida. Y es lo que vemos, repito, al contemplar la escena del Evangelio de hoy, la escena de la Anunciación y la respuesta de la Virgen. Yo creo en Dios. Si Benedicto XVI decía: vivamos como si Dios no existiera, como si Dios sí existiera, nosotros tenemos que decir a los católicos: vive como si Dios sí existiera. ¿No crees en Dios? Pues vive como si Dios sí existiera. No tengas miedo, cree en Dios. Y después vendrá, como consecuencia de la fe, con toda la razón, San Pablo decía que era el principio, pero no el final, pero era el principio, y sin la fe no podía haber salvación, dice San Pablo. Bueno, pues como consecuencia de la fe vendrá la esperanza. Hay vida eterna, hay vida eterna. Santa Teresa lo decía: la vida es como una mala noche en una mala posada. Bueno, hay vida eterna, esto es un tránsito. ¿Cuándo te va a tocar? ¿A los 90 años? ¿A los 18? ¿De un cáncer? ¿De un accidente de tráfico? ¿De un ataque al corazón? ¿Del coronavirus? Hay vida eterna. No puedo estar ante la muerte como si Dios no existiera. La angustia podrá ser normal, el dolor por la muerte propia o de los seres queridos podrá ser normal, pero no puede haber desesperación. Sufrimiento sí, pero desesperación no. Con razón, San Pablo escribe a los de Tesalónica diciéndoles: no quiero que ignoréis la suerte de los difuntos para que no os angustiéis como los hombres sin esperanza. Y nosotros, que decimos que tenemos fe, estamos viviendo como si Dios no existiera. Y por eso estamos sin esperanza y nos angustiamos como los hombres sin esperanza. No dice San Pablo:
No les dice San Pablo a los tesalonicenses, para que no os angustiéis, sino para que no os angustiéis como los hombres sin esperanza. La Virgen empezó por la fe, la tenía, creía en Dios. Y creía en Dios de verdad. Y sabía cuál era el puesto de Dios y el suyo. Creía en Dios. Y porque creía en Dios, tenía esperanza. Y ante lo más terrible, y lo más terrible fue la muerte de su hijo ante sus ojos, ante eso no perdió ni la fe ni la esperanza. Y luego fe y esperanza dieron paso a la caridad, que es imprescindible, que es la virtud que quedará para siempre, le dice San Pablo a los Corintios. La caridad. La caridad que es siempre necesaria, que es la prueba de nuestro amor. Pero la caridad que ahora es más necesaria que nunca. Ahora, y no solo con los que lo están pasando mal porque no tienen medicinas, a veces no tienen ya comida, sino con los que lo pasarán mal o lo pasaremos mal cuando esto acabe y venga probablemente la espantosa crisis económica que ya se anuncia. La caridad es la consecuencia de la fe y de la esperanza. Yo tengo que amar al Dios en el que creo y tengo que amarle en el sagrario, tengo que amarle en la Eucaristía y tengo que amarle en mi prójimo. Porque no puedo amar al Dios al que no veo si no amo a mi hermano al que veo. Todo esto es lo que nos enseña María. Ella, nuestro modelo, nuestra madre, nuestro consuelo. Ella, la que permitió que naciera el único Salvador. Ella es la que nos indica cómo tenemos que comportarnos. Vivamos como María. Vivamos como si Dios sí existiera, porque Dios sí existe. Tenemos fe. Dios es Dios y nosotros somos y tenemos que ser los siervos de Dios, pecadores por desgracia y no como María, que era inmaculada, pero luchando todos los días por ser santos como ella. Tenemos fe, tenemos esperanza y debemos tener caridad. Que así sea.